Ahora sí estamos conectados con Alejandro Indacochea. Alejandro, muy buenos días. Tenemos ya a Alejandro. Yo quería comenzar esta conversación con Alejandro Indacochea, comentando un poco esto que acabamos de ver, estos testimonios que ha recogido Iván Escudero. Es decir, hay mucha gente lamentablemente en el Perú que no es capaz de plantearse la interrogante de por qué hemos llegado a una situación como esta. Es decir, cómo es posible que aparezca hoy en las encuestas como favorito un candidato que tiene, a ojos de un sector importante de la población, posiciones radicales, gente que teme que si este candidato ganara las elecciones, todo lo que ha logrado o obtenido en la vida podría perderse. Pero no se detienen a pensar que hay demasiados peruanos. Alejandro, ahora sí estamos conectados contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación exitosa. Un gusto estar contigo. Sí, yo quería comenzar esta entrevista. Acabamos de ver unos testimonios desde Ticliochico, como le llaman a esta zona, que es la zona más fría y una de las más pobres de la ciudad de Lima. Y llamaba la atención sobre cómo hay alguna gente que está preocupada por la amenaza que supuestamente significa Pedro Castillo de que te van a quitar lo que tienes, y no pensar en la cantidad inmensa de gente en el Perú que vive en un nivel de precariedad, Alejandro, que ningún ser humano merece. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos empezar, ¿no?, a pensar cómo hemos llegado a este punto, o sea, cómo hemos podido crecer como hemos crecido en términos macroeconómicos y que la gente viva estas realidades que vive. Vivienda, educación, salud, transporte, agua potable. Mira, totalmente de acuerdo, Nicolás. Nos sesgamos por el lado del crecimiento económico, la calificación crediticia, la baja inflación, la inserción en el sistema internacional, y se descuidó aspectos como fue, digamos, básica en lo que se refiere a economía, a la parte salud, a la parte de educación, infraestructura, atención a los más pobres. Y creo que ese debería ser el correctivo, el ajuste para el programa económico, porque lamentablemente la candidata que plantea ello plantea más de lo mismo. Y creo que acá tiene que haber una rectificación, tiene que haber un cambio a futuro. Evidentemente hay una demanda popular, hay una insatisfacción que se ha agravado con la pandemia por ese desencanto, digamos, ante la clase política, ¿no? Claro, ahora, el reto es bien complicado, ¿no es cierto? Porque tienes que evidentemente producir cambios. Es algo que nosotros acá en Exitosa, Alejandro, hemos dicho durante años, ¿ah? O sea, acá algo no está funcionando. Acá el crecimiento macroeconómico, por ejemplo, cuando se hablaba, la gente está saliendo de la pobreza, pero gente que supone, en términos económicos, tiene ingresos que de 1.500 soles, no sé cuánto, 1.600, creo que ya no te consideran pobre, pero vives en suelo sobre piso de tierra, no tienes agua potable, tienes un transporte que es una porquería, un sistema de salud que no sirve para nada, un sistema de educación que hasta los edificios se caen a pedazos. O sea, eso no es dejar de ser pobre, pues. Y encima te quedas sin chamba, te enfermas y 2, 3 días dejas de tener ingresos porque vives al día y otra vez eres pobre. En 72 horas volviste a la pobreza. Nicolás, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos al tema. La respuesta no es volver al pasado. Exitosa. No es dar una respuesta de 50 años atrás. No es dar un mensaje de nacionalización versus estatización. Hablan totalmente confundido, en lo cual hablamos que nacionalización y que se la va a dar a empresarios locales. ¿Quiénes son esos empresarios locales? ¿Tienen la capacidad financiera, la capacidad tecnológica para manejar un Quillabet o un Bambas? Nos habla de una segunda reforma agraria, nos habla de renegociar 14 TLC, desconocer lo acordado en el mercado internacional, nos habla de volver nuevamente a esa educación estafa de universidades de fachada, no nos presenta el equipo económico y nos da mensajes que no son ciertos, como el de las regiones, porque el mensaje que ha dado en las regiones es que el dinero no llega porque se queda en la capital, y eso no es cierto. Ahí hay dos problemas. Primero, un problema de corrupción. Si de 27 presidentes regionales tenemos más de 7 que están sentenciados por corrupción,
aunque el señor Castillo haga un juego muy sutil, él diga, Cerrón no está acusado de corrupción, está acusado por la corrupción. Yo no creo que ese sea su deslinde de la lucha con la corrupción. O sea, la corrupción parece para él es mala cuando es de otro, pero cuando es del grupo, ahí no hay. Y el segundo problema es ineficiencia en el gasto, Nicolás. Tenemos monumento a la Sirena, monumento a la Maca, monumento al árbitro en Tumbes. Estaba mirando en el caso, pongamos, de Cajamarca, donde está el señor Castillo. En Cutervo tenemos una estatua de la libertad, como en Nueva York. En Celendín tenemos un monumento al sombrero. Y ese dinero está depositado en las cuentas corrientes de los gobiernos regionales y locales. Y a la gente le dan un mensaje falaz, un mensaje de engaño. Que el dinero se quede en Lima, que Lima no otorgue ese dinero. No es cierto, el problema es corrupción y falta de gestión en los gobiernos regionales. Me da la impresión que en muchos casos lo único que hemos sido exitosos es el descentralizar la corrupción. Claro, o sea, pero yo creo que la gente de las regiones lo sabe, ¿eh? Porque ha habido, o sea, muchas protestas contra la corrupción de los alcaldes y los gobernadores regionales, y ahora en la pandemia se ha hecho aún más evidente. O sea, hospitales que no se han terminado, hospitales sobrevalorados, obras inconclusas, es decir, pésimo uso de los recursos, ¿no? Porque ha sido esa mezcla de ineficiencia con corrupción, ¿no? Casi perfecta que se ha logrado en el Perú. Ahora, lo que tú dices es, estamos entre la candidata que propone, para ser un poco exagerados, ¿no? No cambiar nada, y el candidato que propone cambiarlo todo. Cuando el reto que tenemos es cómo hacemos para producir un cambio que rescate las cosas que están bien, las cosas que sí están funcionando y que no deberíamos perder. Porque evidentemente el Perú de hoy no es el Perú hace 30 años, Alejandro. Éramos unos apestados ante la comunidad internacional. Pero lo que tenemos que explicar a la población, y tú en la radio principalmente, acoger las justas demandas de la población, tenemos que atenderla, pero la respuesta no es un velascato, no es hacer una segunda reforma agraria, no es volver a estafar con universidades bambas, universidades de fachada, no es incorporar 18,000 profesores que no han dado examen o están desaprobados. No es justo a la gente más pobre darle esa educación de ínfima calidad. No queremos volver a esto, Nicolás. Acá tengo 3 millones de índices. ¿Qué es eso? No sirve para nada. ¿Cómo así lo guardas, Alejandro? ¿Eso qué? ¿Los usas en tus conferencias? ¡Qué buena! Es que la nueva generación no conoce eso, Nicolás. La nueva generación no sabe que llegamos a tener billetes hasta de 5 millones de intis. Y esto es lo que no queremos. El ejemplo es Venezuela. Entonces, cuando él va mutando su mensaje día a día, pero no tiene sustento, no nos ha presentado su equipo económico, no nos dice que hay empresarios nacionales, el señor está confundido, el señor está pensando con la época de los militares que llegaron al Banco Central y dijeron ¿dónde están las reservas? Abra la caja para las reservas. Entonces él habla de empresarios nacionales y empresarios transnacionales. Los transnacionales tienen todo su dinero afuera y justamente va a afectar a los nacionales. Al que está afectando es al nacional, al pequeño, al mediano empresario. Con esta devaluación, con esta incertidumbre, lo afecta al que tiene que importar productos para su empresa. Ahora, Alejandro, ¿qué es lo que está pasando en términos de impacto económico? Hoy día, acabo de ver, en la mañana estuvo un poco más alto, estuvo 3.85, ahorita el dólar está 3.84. ¿Qué está expresando esto? ¿Que la gente está saliendo a comprar dólares para asegurarse? Eso es lo que está pasando. Ante la incertidumbre, porque no hay nada claro, y evidentemente la gente se refugia en el dólar. Mira cómo estamos dejando, digamos, pasar la historia. Ante un mensaje de nacionalización, estatización, tenemos 53,000 millones de dólares en proyectos de minería. Nadie va a invertir en minería mientras haya este mensaje. Evidentemente, la gente opta a retirar sus recursos, en cierta forma va a los bancos, vemos la cola de los bancos, son evidentes, ¿no? Y refugiarse en un dólar, digamos, temerosos ante lo que puede suceder, ¿no? Acá hay varios mensajes que yo no los tengo en claro, ¿no? ¿Qué significa refundar las Fuerzas Armadas que él habla?
nos habla de una economía participativa. Esto es igual que el señor Chávez, cuando Chávez hablaba de una economía humana, un nuevo invento. De ahí si roba el nombre del pueblo. El pueblo, no, acá es una sociedad democrática y somos ciudadanos, tenemos deberes y derechos. El señor hace todo un sofisma, lo que han hecho los marxistas dictadores. Ya, pero regresemos al Alejandro Indacochea economista por un momento. O sea, yo entiendo tu punto de vista, Alejandro, pero, o sea, tratemos de entender lo que está pasando. Uno, la gente se asegura y compra dólares. ¿Qué otros impactos va a tener? Tú dices que además hay como una mirada, digamos, de incertidumbre de los grandes inversionistas con respecto al Perú. Si el Perú sigue o no sigue siendo un destino para inversiones. ¿Qué otros impactos puede haber? O sea, si sube el dólar, ¿se supone que van a subir el costo de las importaciones o no? O sea, ¿van a empezar a subir los precios? Va a subir el precio del pollo, el precio de la gasolina. Hay todo un efecto de arrastre en esa forma, ¿ya? Por otro lado, ante un mensaje de nacionalización y estatización, ningún proyecto se va a llevar a cabo. Y mira cómo dejamos pasar el carro de la historia. El cobre está en el pico histórico de los últimos 10 años. Está en la mejor situación. ¿Quién va a invertir con una amenaza de este tipo? Evidentemente hay una incertidumbre generalizada, ¿no? El Congreso también ha hecho su parte. ¿Por qué? Porque al liberar totalmente la CTS debió ser más selectivo para la gente que está sin trabajo, la gente que está enferma con el COVID, ¿no? Entonces, ese dinero sale y se refugia en el dólar también, ¿no? Entonces, claro. Acá lo ahora, que tenemos que es reordenarnos y dar un mensaje de tranquilidad, digamos, al país, ¿no? Que lamentablemente es lo que se ha hecho en esta segunda etapa electoral, ¿no? Ahora, Pedro Castillo está como, decía yo hace un rato, bajándole el octanaje al mensaje. Por ejemplo, con respecto a los inversionistas extranjeros, ha dicho, vamos a renegociar contratos, pero vamos a tener inversión no solamente privada, nacional, sino transnacional, extranjera, bienvenido, pero vamos a hacer que esto como que sea un negocio para los dos. ¿Cuál es el margen real de esa negociación? Mira, o sea, ¿cuál es el margen real que tienes? ¿Qué es lo que puedes replantear? Primero, la ventaja que tenemos acá es que el señor Castillo ha sido claro y directo con el dueño de la franquicia, que es el señor Cedrón, porque él es el dueño de Vladimir Cerrón, el de Huancayo, el presidente regional. Entonces está mutando el mensaje para ganar más electores. No debemos caer en este juego. Chávez, cuando llegó, no dijo que iba a cambiar la Constitución, ya iba a respetar el orden ni los medios publicitarios. Acá Castillo lo hemos visto como es. Este es simplemente un disfraz electoral para campaña. Entonces, acá él ignora lo que significa incumplir tratados internacionales. Tendríamos una demanda de juicios en tribunales y volveríamos a hacer un pari en el sistema financiero como fuimos en el año 90. Ahora, pero ¿cómo explicas lo que está ocurriendo? Es decir, hay una campaña contra muy fuerte. Pedro Castillo está tratando de tomar distancia con Cerrón y eso evidentemente es determinante, porque lo que tendría que hacer es decir que este ideario y programa donde está la cara de Vladimir Cerrón no va, y lo que va es otro que todavía no ha presentado y que además esto va a ser llevado a la práctica por cuadros técnicos que todavía no conocemos, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de la opción Keiko y de los efectos que podría tener? Mira, yo no veo en Keiko una estrategia clara. Ella ofrece más de lo mismo. Y la gente está desencantada del sistema político y quiere un cambio. Evidentemente la situación económica se ha visto agravada con la pandemia. Y Keiko ofrece continuar en lo mismo, no hacer la rectificación que hemos hablado al inicio. Y el segundo detalle es que el mensaje no va a convencer a los convencidos, sino su mensaje tendría que ir justamente a pedir perdón a ese 40% que desconfía de ella y hacer hoja de ruta para el futuro. Entonces no veo una estrategia.
Y evidentemente es diabladamente complicada, porque tú te das cuenta, Alejandro, de lo... O sea, es casi imposible imaginarse un escenario más complicado, porque Keiko tiene un proceso judicial que siempre tiene la posibilidad de que la lleve a la cárcel. O sea, podrían sentenciarla. Vamos a tener... o sea, bueno, una si pierde la campaña, va a la cárcel, por lo visto, ¿no? Ahora, esta situación, evidentemente, la hemos generado todos, según otra forma. Hemos atomizado la situación con mini candidatos que no tenían ningún futuro. Esto no se hace en ningún país serio. Y esto es lo que hemos logrado. Se presentó el peor de los escenarios, ¿no? Donde la población está entrampada, no representan cuán democrático es la representatividad que dan ellos con la cantidad de votos blancos o la gente que no ha ido a votar en plena pandemia. ¿Ya? Claro, Aquí, ahora, evidentemente, Alejandro, si a ti te llamara Pedro Castillo, ¿tú irías a una reunión con él? ¿Y le dirías lo que piensas sobre lo que hay que hacer en el Perú o no? Totalmente abierto. Y le iría a decir que me sustente. Pero por favor, que no se retire indicando que tiene reuniones, que después va a presentar a su equipo económico. No, tiene que ser coherente, quiero sustento. Que él me diga, mira, estos son los empresarios nacionales, vamos a tomar Quellaveco, Bambas, esta es la opción. ¿Ya? Esta es la opción, las universidades, vamos a eliminar el SUNEDO, pero les vamos a exigir esto. Queremos sustento. El señor no tiene ningún sustento. Y de por medio está él, evidentemente, el presidente regional de Huancayo, que está sentenciado por corrupción. Él es el padre de la criatura. Él es el dueño de la franquicia. Difícil que él se desligue a futuro. ¿Eh? Claro. Ahora, yo creo que en Juniga, yo se lo planteé el otro día al propio Pedro Castillo, es uno de los lugares donde peor les ha ido. O sea, han ganado también, por 22% aproximadamente la primera vuelta, pero no con el 48, 50, 52% que han ganado en otras regiones. ¿Y eso por qué es? Porque ahí fue gobernador, pues, Vladimir Cerrón, y no tuvo una buena gestión. Y por eso no tuvieron la votación que tuvieron en todas las regiones alrededor de Junín. Una votación brutal, excepto ahí. Es un sentenciado por corrupción. Mira, la lista, pongamos, de presidentes regionales sentenciados es impresionante. Tienes a Cerrón, tienes a Santos, tienes a Curio en el Cusco, tienes a Oscorume en Ayacucho, tienes a Rodríguez en Moquegua, Aguirre en Madre de Dios, Velázquez en Ucayali, tienes a Guillén en Arequipa, en Apurímac tienes a Segovia. Esto realmente nos y la lista sigue, una... porque hay otros que están esperando sentencia, que están esperando su proceso judicial. No nos diga, no nos diga el señor Castillo que ha sido por la corrupción, sí. ¿No? Son corruptos, ¿no? Alejandro, tenemos que terminar por el día de hoy. Te agradezco mucho. Siempre es estimulante conversar contigo por la pasión que le pones a la defensa de tu punto de vista. Muchas gracias. Nicolás. Muchas gracias, Alejandro Indacochea, economista. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Volvemos.